de que si tenemos otros sonidos, no activar nuestros audios. Recuerden que a mí me encanta que pues que sí, que participen. Si en caso no pudieran activar su audio, lo pueden hacer mediante SMS, como Blanca, que nos está saludando. Good afternoon, ya es mediodía, ya es de tarde, ¿no? Ya se saluda con good afternoon, ¿no? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio con las clases, ¿sí? Good afternoon, class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class, the English. Bienvenidos a la segunda clase de inglés. Bien, la semana pasada hablábamos sobre un tema que a ustedes les ha tocado, es un tema muy bonito, un tema muy amplio, pues ustedes son cuarto de secundaria, así que los temas son un poquito más pesaditos, pero fáciles de entender si es que ponemos nuestros 5 sentidos. También les dije que hoy día vamos a resolver nuestro libro digital, entonces espero que todos ustedes tengan sus libros a la mano, porque también vamos a resolver cada tema que se viene presentando ahí del área de inglés, pues, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño review sobre el tema que les tocó a ustedes, es el simple past. También hablábamos sobre el pasado simple, ¿no? ¿Para qué se utiliza el pasado simple? ¿En qué tiempo y por qué es necesario, no? Recuerden que el pasado simple se usa para describir una acción que ocurrió y se completó en el pasado, ¿sí? El pasado simple se forma agregando el pasado simple. Se usa para describir una oración que ocurrió y se completó en el pasado. Ese pasado simple se forma mediante acciones, ¿no? Mediante acciones, que en este caso es el verbo, y le vas a agregar ed para convertirlo en pasado, ¿sí? Ejemplos. Yo quiero que ustedes presten atención acá, pay attention, por favor, porque vamos a trabajar con verbos regulares, ¿sí? Verbos regulares. ¿A qué nos referimos con verbos regulares? Son verbos que su base forma solo le tienes que agregar ed para convertirlo a su forma pasada. ¿De qué estamos hablando? Fíjense acá. Miren acá en pantalla, por favor. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con su base forma? Por ejemplo, el verbo walk. ¿Sí? El verbo es caminar, significa caminar. ¿Sí? Caminar. El verbo caminar. Que en su pasado tú dirías caminé. Y para convertirlo en pasado, te dice que debes agregar ed. ¿Sí? Ed. Entonces a walk yo le agrego ed y ya significa caminé en su forma pasada, ¿sí? Caminé. Caminé. Bien. Ahora tenemos el verbo push. El verbo push, ¿no? Que significa empujar. Push. Push. No sé si han visto los anuncios o cuando van a un supermercado, un minimarket, donde dice push the door, ¿no? Empuja la puerta. Significa empujar. Entonces, si le agregamos ed, diríamos empuje, push it, ¿no? Push it, push it, push it, I pushed the door, ¿no? Yo empujé la puerta para hablar en pasado. Ahora tenemos el verbo greet, ¿sí? El verbo greet, que es saludar, ¿no? Greet, saludar. Y si yo le agrego ed y digo greeted, será yo saludé. I greeted, yo saludé, ¿no? En pasado. Tenemos el verbo cover. Cover, ¿sí? Cover, que significa cubrir, ¿sí? Cubrir. Esto sí, para no olvidarnos, lo escribimos acá. Cubrir. Cubrir. Que si le agrego ed, significará cubrió en pasado, ¿no? Cubrió. Bien, entonces estos verbos regulares nos dicen que para llevarlos al pasado y para poder resolver los ejercicios más adelante debemos agregar ed. Pero hay excepciones de algunos verbos que tenemos que duplicar, tenemos que agregar, tenemos que solo agregar la e o bien la d, nada más. Entonces vamos a ver más adelante. Te dice, la formación del pasado, para formar el pasado simple de verbos regulares, basta con añadir ed, ¿no? Basta con añadir ed al final del verbo, por ejemplo,
worked, trabajé, que el pasado es work y le agregó solo la ed. Finished, ¿no? Le agrega ed, terminó, ¿no? Al verbo finish, ¿no? Que es terminar. Le agregas ed y se convierte en pasado. Ahora te dice, orden de la frase afirmativa. Te dice, para hacer una frase afirmativa en pasado simple, basta con poner el sujeto, el verbo en el pasado simple. Por ejemplo, I walked to supermarket yesterday. Ayer yo caminé en el supermercado, ¿no? Usos habituales. ¿Para qué las vamos a utilizar? El past simple se puede utilizar para acciones concretas que empezaron y terminaron en el pasado, para acciones habituales en el pasado y para narrar acciones de larga duración siempre y cuando estén en el pasado, ¿sí? Casos particulares en el pasado simple de los verbos regulares. Por ejemplo, hay 3 excepciones en esta estructura, ¿sí? No a cualquiera se le agrega ed, ¿sí? Y para formaciones regulares de verbos past simple que debe tener en cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Va a haber excepciones y acá se los vamos a mostrar. La primera excepción te dice, para los verbos cuyo infinitivo termina en e, solo vas a añadir de. O sea, mejor dicho, tu verbo ya termina en e. No es necesario ya que agregues la e. Solo vas a agregar la de. Por ejemplo, tenemos create, ¿sí? Que es el verbo crear. Ya tiene la e. Entonces solo agregamos la de. Created, ¿sí? Tenemos el verbo bake, que es hornear. Bake. Ya tiene la e. Entonces solo debemos agregar la de. ¿Sí? Tenemos el verbo use, que es utilizar. Ya tenemos ese e. Entonces solo le agregamos la de. ¿Qué pasa con el segundo? Te dice. El segundo te dice, para los verbos terminados en consonante más vocal más consonante, te dice, con la excepción de i, de y o de w, se dobla su última consonante para formar en pasado simple. Significa que debes duplicar la letra. ¿Qué te dice? Volvamos acá una vez más. Te dice consonante más vocal más consonante. Acá nos referimos cuando dice vocal, consonante más consonante. Ustedes deben tener en cuenta esto. ¿Qué es una consonante? ¿Qué es una vocal? Las vocales son solo 5. A, E, I, O, U. ¿Sí? Las consonantes son las palabras, las letras, como C, D, P, R, H, I, todas las letras del abecedario. ¿Sí? Excepto, te dice, excepto con la excepción de y de la W, ¿sí? Si encuentras una palabra que termine en Y y W, no se duplica. Solo con ellas dos. ¿Qué te dice? Si tu palabra, si tu verbo tiene consonante más vocal más consonante, la última consonante, esta consonante, se duplica. Ejemplo, el verbo frotar, que es rub, ¿no? Tiene consonante, vocal, consonante. Este rub, la última consonante se duplica, una B más y se agrega ed y dices rubbed, ¿no? Frotó en su forma pasada. Tenemos el verbo ocurrir, que es occur, ¿sí? Occur. Tienes consonante, acá está, consonante, vocal, consonante. Entonces la R debe duplicarse, occurred, ¿sí? Occurred, se duplicó ahí la R. Tenemos el verbo stop, que de igual manera cumple con esta regla. Tiene una consonante, una vocal y una consonante. Entonces la P debe duplicarse, stop it, ¿no? Se duplica la P y se agrega la ED, que dice paró. Ahora, otra regla más, recuerda que son 3. La tercera regla te dice, para los verbos cuya forma infinitiva termina con la letra Y, aquí está, la letra Y. ¿Qué pasa con la letra Y? Te dice, sustituye la Y por una I latina, al conjugar su pasado simple. Te dice, los verbos cuya forma infinitiva terminan en Y, ¿sí? En Y, las vas a cambiar por una I latina
para convertirlos en pasado. Example, dry, que significa secar. Mira, tienen la Y. Tú lo vas a cambiar por I latina y agregas ed, ¿no? Que significa secar. Tenemos el verbo negar, deni, ¿ya? Deni, y de igual manera termina en Y. Esta Y lo conviertes en I latina y dirías geniet, ¿no? Geniet. Sigamos, el verbo cry, el verbo llorar, termina en igual en y lo cambiamos por I latina, que sería cried, para transformarlo en su forma pasada. Bien, hasta ahí, ¿tienen consultas, questions, preguntas o todo les quedó claro, estudiantes? Nancy, Sheila, Juan, ¿todo claro? Todo claramente. It's clean, right? Todo claro. Muy bien, sigamos. Entonces, una vez aprendido estas reglas, te dice, ahora para usarlos en negative, te dice, usamos did not or didn't cuando hacemos negativo el pasado simple. ¿Qué te está diciendo? Cuando tú hablas la acción que hiciste en el pasado y lo quieres negar, mejor dicho, que no hiciste eso en el pasado, debes agregar este did con el not. O también en su forma corta, que es didn't. Te dice, usamos did not or didn't cuando hacemos negativo el pasado. Podemos decir did not, ¿no? Did not después del pronombre. Los pronombres recuerda que es I, you, he, she, ¿no? Y no añadimos ed. Recuerda, si ya estás negando, el verbo ya no debe agregarse ed. Se escribe igual. Ejemplo, te dice, I didn't start learning English yesterday. Acá te está negando, te dice, yo no, acá está el verbo, yo no aprendí inglés el año pasado, ¿sí? Yo no aprendí inglés el año pasado, lo estás negando. Mientras que si tú quieres decir que sí aprendiste, si le agregas el ed, dices, I started, mira, este el verbo start con ed. I start this year. Yo aprendí este año, ¿no? I start this year. Entonces, esa es la regla si es que vamos a hablar, si es que vamos a negar nuestra oración que está en pasado simple. Bien, hasta ahí. ¿Questions, preguntas o entendieron muy bien cómo se utiliza en forma negativa? Por mi parte, sí. Muy bien, entonces todos comprendieron porque recuerden cuando vamos a los Entendí, profesora. ustedes lo van a resolver, yo solo voy a escribir sus respuestas. Bien, sigamos. Te dice el past simple negative. Acá vamos a hablar un poquito sobre el past simple, lo que acabo de explicarles acá. Acá un poco más ordenado y más entendible, ¿sí? Te dice, debemos escribir el subject, siempre el personal pronouns va adelante, ¿sí? Siempre deben recordar eso. Yo, tú, él, she. Para crear una oración, ellos siempre van adelante, ¿sí? Ahora, vas a agregar did not para que esa oración sea en negativo, ¿sí? Acá le está agregando did not. Vamos a resaltarlo para que puedan verlo. Tenemos el pronoun, que es I. Te dice que le agregas did not y se convierte esa oración en negativo. Luego agregas el verbo work, ¿no? ¿Y qué diría? I didn't work. Yo no trabajé. Yo no trabajé. Estás negando esa oración y estás hablando en pasado. En su forma corta es didn't, ya les dije, ¿no? Pueden utilizar did not o didn't y dicen I didn't work. Yo no trabajé. De igual manera conjugamos con los demás. You did not work. Tú no trabajaste. He did not work. Él no trabajó. She did not. Ella no trabajó. It did not. Eso o aquello no trabajó, ¿no? Sigamos. Estamos con we did not. Nosotros no trabajamos.
You did not, ustedes no trabajaron. They did not work, ellos o ellas no trabajaron. Muy bien, acá voy a pedir que activen sus audios para pronunciar y conjugar, ¿no?, el negativo de cada uno de ellos, por favor. A ver, activemos nuestros audios, vamos a pronunciar conmigo, ¿sí? Repitan después de mí. No hay problema si es que no tienes audio, lo importante es que estés practicando detrás de pantalla, ¿sí? Pero los que sí pueden activar sus audios, ¿sí? Bien, primero, I did I not, I did not did not did not work. 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 Digamos, you did not You You did not did not work. 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 Sigamos, he did not He did He not did not work. work. She did not she did not work. She work. did not work. Sigamos, it did not It did not work. sigamos, we did not work. We did not work. Sigamos, they did not work. They They did not did work. work. They did not work. Bien, they did not work. Muy bien, excelente. Alguien que pueda leerlo solo, alguien que pueda participar y pueda leer solo para escucharle su pronunciación, por favor. Puede ser Rubén, Blanca, Sheila. Sin miedo. Si es que no pudieran, yo les voy a ayudar, no se preocupen. Yo lo puedo leer sola. Sí, claro, te escuchamos. Ok, está bien. I did not work. You did not work. He did not work. She did not work. It did not work. We did not work. You did not work. They did not work. Right, excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aparte de su compañera. Rubén, ¿una compañera más? Vamos, Elsa, te escuchamos. I did not work, you did not work, he did not work, she did not work, it did not work, we did not work, you did not work, they did not work. Excellent, thank you, very good. Las chicas lo están haciendo muy bien. Vamos. Muy bien, gracias por participar a cada uno de ustedes, chicas, girls, excellent. Muy bien, entonces, esta es en la forma negativa del pasado simple. Y ojo, quiero volverles a recalcar, cuando estamos negando, ya no se le agrega ed. El verbo se escribe igual, ¿sí? Si esto no hubiera estado en negativo, o sea, si no le hubiéramos puesto el did not, sí estaría agregado acá el ed para hablar en pasado simple, ¿sí? Ojo, mucho cuidado ahí. Bien, sigamos hablando un poquito más sobre la gramática. Nos dice, we, you, did in past simple, negative and question. Nosotros también podemos utilizar el did para hablar en negativo en preguntas. Ejemplo, mira, vamos a ver acá en presente, en negativo y en pregunta. Acá quiero que presten bastante atención. ¿Sí? Vamos a hacerlo de rojito. Tenemos en su forma positiva, positive,
en su forma negativa, negative, y en question. Porque después, más adelante, los ejercicios nos hacen esas preguntas. Muy bien. Recuerden, el subject son los pronoun, siempre van adelante. I, we, you, play, they, she, right? I play it, por ejemplo, ¿no? Acá está agregado el ed. Yo jugué, I play it. We started, nosotros empezamos. You watched, usted vio. They had, ellos tuvieron, ¿no? They had, está en pasado. He saw, ellos vieron, ¿no? Él vio, ¿no? She did, ellos vieron. It went, ellos fueron, ¿sí? Estos son verbos regulares y estos son verbos irregulares. Estos verbos irregulares se escriben diferente en tanto en su presente como en su pasado. Estos verbos todavía no los vamos a ver, son verbos que los vamos a ver más adelante. Bien, ahora en negativo, de igual manera, el subject, que es el pronouns, luego agregas el did not para convertirlo en negativo y acá el verbo se escribe igual, no hay ningún cambio, ¿sí? Entonces te dice, I didn't not play, ¿no? Yo no jugué. We didn't start, por ejemplo, we didn't start, nosotros no empezamos. Acá ya no tiene ninguna no se agrega ninguna ed, ni mucho menos ha cambiado su forma del verbo, ¿sí? Ahora, para convertirlo en pregunta, este did que ven acá, va adelante. Miren acá hace un cambio. Quiero que se fijen acá. Para convertirlo en pregunta, el did que estuvo acá va a pasar acá y el subject va a pasar acá, el sujeto pasa acá. Y lo convertimos en pregunta. Miren, ahora el auxiliar está acá como primero y el subject como segundo. Y el verbo sí va al final con signo de interrogación y se convierte en pregunta y decimos así. Did I play? Yo jugué. We start. Nosotros empezamos. Did you watch it? Watch. Tú empezaste. Did they have? Nosotros empezamos. ¿Sí? Did he see? Nosotros vimos. Did she do? Ella hizo. Did it go? Eso fue, ¿no? Entonces, así es como lo convertimos a pregunta. ¿Tienen preguntas acá? ¿O todo very clean? ¿Todo les quedó claro? Elsa, tienes la mano alzada. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, suponiendo que ustedes hasta acá sí comprendieron cómo se utiliza en pregunta, en negativo y en afirmativo, ¿sí? Porque está muy claro todo esto. Vamos por el primer ejercicio que encontramos en nuestro libro digital. Muy bien. Uno de ustedes acá está en español la introducción. Te dice, rellena el espacio en blanco con las siguientes frases con la forma pasada del verbo que tienes en paréntesis. Alguien que me diga, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Agregar ed. Ya, aparte de agregar ed, ¿qué es lo que vamos a agregar? ¿A quién vamos a agregar ed? A cambiar la forma del verbo. A la palabra que está en paréntesis. Muy bien, la palabra que está en paréntesis te dice... Miss, ahí había clean egg con edit. Right. Claro. Pero primero vamos despacio. Te dice, la palabra que está en paréntesis, aquí está, esta palabra que está en paréntesis, debes ponerlo en pasado. Esto está en su forma presente. Te dice que lo pongas en pasado y lo escribas acá. Muchos de ustedes ya lo están resolviendo y me dicen, debo agregar ed. ¿Sí? Entonces acá escribimos clean. ¿Sí? Clean. Pero agregado ed. Clean it.
Muy bien. Entonces, la oración dice así. I cleaned my room last week, ¿no? I cleaned my room last week. Muy bien. Sigamos. The next, the next, the next, the next. ¿Cómo sería el siguiente? She won a chocolate cake for her birthday. Muy bien. ¿Le estás agregando? Le estás agregando ED, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería she. ¿Puedes leer toda la oración completa, por favor? She wanted a chocolate cake for her birthday. Muy bien. She wanted. Recuerda que debe sonar esta ED agregada, ¿sí? She wanted a chocolate cake for her birthday, ¿sí? Sigamos. Rain, otro compañero, vamos, que tenga la respuesta correcta. Raining. Rained. A ver, lee toda la oración, ¿cómo quedaría? A ver, dice, a lot last summer, ¿sí? Rained, ¿sí? Dirías, it rained a lot last summer, ¿ok? Rained, ¿ok? It rained a lot last summer. The next, ¿quién tiene la respuesta de la siguiente oración? I worked the SQM on Sunday. Right, excellent. I walked, recuerda, hay que tratar de que esa ED suene, ¿sí? I walked I walked 10 p.m. on Sunday, ¿no? Sigamos. Sara, ¿qué debemos agregar? Vamos. The next, ¿qué debe ir? Students, vamos, participate, please. Visiten. Visited, ¿ok? Visiting. Visited. Ese ED debe sonar, visited. 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 No, dice, Sarah visited her grandparents on Christmas, ¿ok? On Christmas. Sigamos. The next. Acá hay hay una regla y a ver quién recuerda cómo debemos hacer ahí. Y a mí se aumenta una P y D. Una P más se agrega al término. Al término. Stop de. ¿Por qué le agregamos por qué se duplica la P? ¿Quién recuerda? Y es consonante. Porque hay consonante, ¿qué más? ¿Cómo era la regla? Si me equivoco ya, pues, es porque se está repitiendo dos consonantes. Claro, fijémonos acá en stop. Lo que dice es
cuando encuentras una consonante vocal, consonante, esta última consonante se duplica, Explica. ¿sí? Estaban bien, solo les faltaba decir la vocal, nada más. ¿Sí? Entonces acá la respuesta es stop it, ¿sí? Muy bien. Y el último es studying. Stop it. Y acá tenemos otra regla. Acá tenemos el study, ¿sí? Study. Está Y bien. termina Eso en la I latina se pone. la I latina, muy bien. Acá eliminábamos la I y lo cambiábamos por la I latina. Muy bien. Entonces acá es study. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Ay, disculpe. Acá lo escribí normal. Que es con I latina. Studied. Ya. Vamos a leer cada oración. Please, activen sus audios. Vamos a leer estas oraciones, por favor. Bien. I cleaned I clean I cleaned my room my room last room weekend. last last ¿Qué week. quiere decir ahí? Yo limpié mi habitación el fin de semana pasado, ¿sí? O sea, mejor dicho, el sábado pasado, ¿no? Limpió su habitación. Sigamos. She She wanted wanted a chocolate cake a chocolate cake cake for her for birthday. every Ella quería una torta de chocolate para su cumpleaños, ¿no? Sigamos. It rained a lot last summer. A ver, repeat, please. It It rained rained a lot a lot last summer, last summer. ¿no? Y quiere decir, ¿no? Llovió un poco el verano pasado, ¿sí? Sigamos. I walked, repeat, please. I Walked, wanted 10 p.m. thanking on Sunday, On Sunday. Sunday. ¿no? ¿Qué quiere decir ahí? Te dicen, no, que yo caminé, te dice, yo caminé 10 kilómetros un domingo, un Sunday, un domingo. Yo caminé 10 kilómetros un domingo. Sigamos. Sarah Sarah visited visited her her grandparents grandpa on Christmas. on Christmas. Te dice, Sara visitó a sus padres en Navidad. Sigamos. They stopped. Stop it. Repeat, please. Stop it. Stop The it. car. Are So they so they could could get a picture. take a picture. Te dice, ellos pararon el carro porque podían llevar la pintura, ¿no? Porque querían tener la pintura y llevarse la pintura. Por eso detuvieron el carro. Te dice, the next, repeat please. I studied all weekend Weekend for his history test. Te dice ahí, yo estudié todo el fin de semana porque, ¿no? Porque tenía un test de historia, ¿no? Para su test de historia, para su examen de historia. Bien, sigamos. The next.
Muy bien. El siguiente ejercicio te dice, change the sentence into negative sense. Te dice, cambia estas oraciones en negativo. Muy bien. Ahora sí voy a pedir participantes acá. Primero para consultarles. Para convertir en negativo, ¿qué debemos agregar? El, Para convertir en negativo, ¿qué debemos agregar? ¿Quién recuerda? Teoría. ¿Qué debemos agregar para que nuestra oración sea en pasado y en negativo? A ver. Edit. No. A ver, Pero aparte de convertirlo en pasado, también en negativo. Mejor dicho, decir que no hiciste esa acción. Sinister. A ver si han estado atentos. A ver. Tienen 2 minutos para pensar. Eso lo repasamos, inclusive les dije, ¿no? Que se agrega y el verbo inclusive ya ni se agrega ed. no, did not. Word finish. Mm-mm. Or finish. Wait. A ver, retrocedamos a nuestra teoría. Acá. A ver. Past simple en negative. Cuando hablamos en pasado simple y queremos negar esa acción, negar, ¿sí? ¿Qué deberíamos haber agregado? Aquí está. El did not. O el did not. Entonces nos dice, agregas el sujeto, en este caso ya debe ser un nombre o un pronombre que es I, you, he. El did not, que significa no, más el verbo, pero sin la ed. Acá ya no tiene la ed, ¿sí? Entonces dices, I didn't work. Yo no trabajé en pasado. Yo no trabajé. Entonces, este did not es quien nos va a ayudar a convertir en negativo a nuestras oraciones. Vayamos al ejercicio. ¿Qué dice? Convierte estas oraciones en negativo. ¿Cómo lo vas a hacer? Agregando did not. O en su forma corta, que es didn't. ¿No? En su forma corta es didn't. Entonces, Miss, ahí sería Sweet, did, pone, like, niche. Algo así. Exacto, right. Primero vamos con el ejemplo del libro, ¿sí? ¿Ok? El libro te dice, te da el ejemplo y te ayuda. Mira, te dice, our bus arrived on the time. Acá está en pasado afirmativo. Te dice, nosotros llegamos, ¿no? O arribamos a tiempo el bus, ¿no? Está en pasado agregado ed. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Y ahora lo convierte en negativo. Negativo se representa con un menos. Se dice, our bus, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Our bus, agregamos didn't. Nosotros no. El arrived va en su forma normal, sin ed, ¿sí? Sin la d. Arrived on the time. Nosotros no llegamos a tiempo en el bus, ¿sí? Entonces, para las demás oraciones debemos hacer lo mismo. Entonces, para Sue, su compañero ya nos iba diciendo, ¿no? Nos iba diciendo, Sue, ¿qué iba más? ¿Qué decías? Deep. Sue, deep, connect, like, niche.
Muy bien. Voy a compartir en su forma pequeña porque esto sí lo voy a editar. Acá. Acá sí voy a insertar letras para que se pueda notar muy bien. Acá. Bien. Acá nos dice Sue did not, recuerda, did not. Did not. ¿Qué más? El pone Phonics, ¿lo escribo igual? ¿Hay algún cambio? igual. Igual. Phonics last Last night. night, ¿no? Sus demás compañeros dicen, ¿está bien lo que dice su compañero? Los demás, Sheila. Bien. Está bien. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente. El siguiente, ¿cómo sería? A ver, vamos. Ya, Mary, work early yesterday. Ya. María María did did finish en el not. finish o no, not finish, ya. Work rally yesterday. Work Work early rally yesterday. yesterday. Digamos, the next. Then The train, the train ¿ya? did Didn't, si lo quieres hacer en su forma corta. Didn't stop stop, así lo escribo igual. así. Igual porque está empezado. Está mal. Stop nada más. O lo Stop. sigo escribiendo igual. 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 Ya, stop it. Ya, stop it at Harry Harry's station. station. Ya. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Un ratito voy a volver a agrandar la pantalla. Voy a dejar de compartir y lo voy a volver a agrandar, ¿sí? Bien. Como yo les comentaba, yo quería que se den cuenta acá. Una vez más voy a recalcar acá. Quiero que presten bastante atención, ¿sí? Por favor. Lo voy a hacer de amarillo, ya. Te dice, cuando la oración está en pasado simple, sin negar, ¿sí? Sin negar. No, sin negar. El verbo va igual, ¿no? Con agregado con ed. Dices, or bus arrived on the time. Pero cuando lo negamos, cuando agregamos didn't, este ed ya no se agrega, ¿sí? Ya no se agrega. ¿Ok? Entonces diríamos, our bus didn't, agregamos didn't, arrived on the time. Entonces en la siguiente oración te dice, Sue, que está en positivo, Sue, que está en positivo, te dice, Sue phoned last night. Sue llamó la noche pasada. Ahora, para decir que ella no llamó, ¿no? Su compañero nos dijo, Sue didn't not, hasta ahí vamos muy bien. Phoned, él me dijo, escríbelo igual. Recuerden que este ed ya no debe estar ahí. Solo es phone.
sin la D, ¿ok? Entonces acá solo phone, nada más, phone, sin la D, ¿sí? Phone last night. Sue no llamó la noche pasada. Sigamos, María. Está en presente, sí, en pasado simple, dice María finishes, ¿no? María terminó de trabajar muy temprano ayer. Entonces tú para que digas que no terminó temprano ayer, lo que hizo su compañero fue agregar did not. Eso sí está muy bien. Pero el finished, recuerden que ya no debe agregarse acá. El ed ya no. El verbo se escribe igual. Entonces decíamos, María did not finish, nada más, work early yesterday. Ella no terminó ayer temprano su trabajo. Sigamos. The train, te dice, the train stopped at Harry Station, te dice. El tren paró en la estación Harris. Entonces, para negar, dijo, ¿no? The train didn't, que hasta ahí está muy bien, stopped. Es stop nomás, Misa, ahí, es stop. Stop nada más, stop. Está bien, mira, yo estaba bien. At Harris Station, ¿no? Claro. Entonces, para la siguiente, estos 3 últimos ejercicios, me imagino que no va a haber errores. A ver, vamos. ¿Qué debería ir acá? Dígame, vamos. Empieza así. I, recuerda, no te olvides esta preposición. I. Ya. Did not. Did not. Did not. Yeah, did not. What. Did not want. One. Want. Top. Go. To. To go. Go. Bed. To bed. Early. To bed. Early, ¿sí? Early. ¿Qué quiere decir acá? Nos dice, ¿no? I want to go to the bed early. Te dice, yo fui a mi cama temprano, ¿sí? Yo fui, I want. Yo quería, ¿no? Yo quería ir temprano a mi cama. Want es el verbo querer. En pasado wanted, yo quería ir a mi cama temprano. Para negarlo, su compañero lo hizo muy bien y dijo, I did not want to go to bed early. Yo no fui temprano a mi cama. Sigamos. The next con Carlos. Carlos. Danito. Sí. Carlos. Did not. Did not. Observe as well. Answer. Meet electric. Electric. My letter. My letter. My letter. Carlos did not my letter. Ya. ¿Qué quiere decir acá? Te dice, ¿no? Carlos answered my letter. Carlos respondió mi carta, ¿no? Answer es responder. Respondió mi carta en pasado. Letter es carta. Para negarlo, lo que hizo su compañero, que lo hizo muy bien, dice, Carlos did not, Carlos no, answer, no respondió mi carta. Carlos did not answer my letter, ¿no? Sigamos, the next, el último ejercicio. Peter did not. Muy bien, Peter did not. Did not. ¿Qué más?
Peter did not. Bueno, Sería like nomás, like. Ahí tu compañera te ayudó, te dijo like. like, Like, ¿qué más? X, His never, His their shoes. never jokes, new chores. ¿Quién me ayudó? ¿Hay alguien activó su audio y te ayudó? ¿No? ¿Y qué dice, no? Peter likes his new shoes. Te dice, a Peter le gustó sus nuevos zapatos. Pero para negar, diríamos, ¿no? A Peter no le gustó sus nuevos zapatos. Muy bien. Quiero que repitan conmigo, sí, please, para aprender a pronunciar un poquito antes de que las clases culminen. Vamos. Activen sus audios, por favor, please. Repeat after me. Our bus All arrived on Bus time. arriba one time. Our bus didn't didn't arrive on time. arrive on time. Sue phoned last night. Sube pone last night. Sue did not phone last night. Sue did not pone last night. Maria finishes work early yesterday. Maria finished work early yesterday. Maria did not finish work early yesterday. Maria did not finish work early yesterday. The train stopped The at train Harry stopped Station. at Harry Station. En negativo sería the train didn't stop at Harry Station. Director didn't The- stop there. The train did not Harry Station. The next, I wanted to go to bed early. I want to go to bed early. En negativo sería I did not want to go to I bed did not early. want to go to bed early. The next, Carlos answered my letter. Carlos answered my letter. Carlos did not answer my letter. Carlos Did not answer my letter. Sigamos. Peter liked his new shoes. Peter Later is next shoes. Peter did not like his new shoes. Peter I know I not like not shoes. New shoes. Very good, students. Thank you. Thank you for participate. Gracias por participar, Luis, Blanca. Thank you. Muy bien. Recuerden que estas participaciones también les ayudan un puntito a sus notas, ¿sí? Notes. Recuerden que... Tuve un poquito de problema con el audio. Sí, no te preocupes, don't worry. Don't worry. No, me despido de cada uno de ustedes. Espero que tengan un bonito fin de semana. Ya nos veremos en otra oportunidad, en otro bimestre. Pues esto ha sido todo por hoy por las clases de inglés, ¿sí? ¿Esta es la última clase de inglés? Sí, esta es la última clase de inglés. Ya terminamos de resolver nuestro libro. Conmigo nos vamos a ver en otra oportunidad todavía ya. Pero con sus demás cursos sí van a seguir teniendo clases. Ok, Miss, cuídate. Buen fin de semana. Muy bien, igualmente. Bye, bye. See you. Cuídese, Miss. De igual manera.